Seguramente vos tenés una mente muy brillante, seguramente vos tengas una mente llena de ideas, llenas, pero tenés ideas muy buenas, tenés ideas que son posibles de alcanzar y hay un tema con esas ideas, ¿no? Hay un tema que les pasa mucho lo que tenemos una mente con ideas, una mente brillante, una mente que puede saber que hay algo que se puede hacer. Hay algo que, que uno piensa y dice, esta idea es genial. Esta idea puede ser algo que a mi futuro me haga bien, que a mi futuro le haga mejor a otros, que puedo ofrecer un servicio, que esto me va a servir para un futuro. Son ideas increíbles. Pero hay un problema. Y es que no planificamos. Ese es el problema. Y no vamos a quedarnos en el problema. La idea de este video no es quedarse en el problema, decir, bueno, está bien, tenés una mente brillante, llena de ideas y el problema es que no lo planificas, listo. No. ¿Qué es lo que voy a enfatizar del problema y cuál es la solución que yo quiero ir? ¿Sí? Que es lo más importante. Primero analicemos el problema. ¿Sí? O sea, o primero analicemos, vayamos en orden. ¿Qué es lo que nosotros sabemos en nuestra habilidad? Listo, tenemos ideas. Tenemos una mente brillante que tiene sueños, que tiene metas y esas metas son posibles de alcanzar en la realidad. Bien, ¿cómo son posibles de alcanzar esas metas? Pasemos al otro lado. El problema de eso. Y es que mucha gente tiene ideas, o incluso se le ocurre ideas a la noche o a la mañana o donde sea, del tiempo que sea, y no las anota o no las pone en un papel, ¿sí? Justamente es no anotarlas. Simplemente lo que pasa es que no hay un plan. ¿Qué significa que no haya un plan en mi idea, en mi sueño? Si yo sé cómo hacerlo. Sí, es que ideas podemos tener, ¿sí? Ideas son muy buenas, pueden ser muy buenas. Pero si esas ideas no las pasamos a un papel, primero que no, si tenemos la visión, sí, la visión de decir, bueno, esta idea es genial, voy a tener hay que planificar. Baja esa idea a una realidad. Bien, digamos, tengo una buena idea, anotala y arma un plan, un paso, un guía guía, ¿sí? Un paso a paso, una guía. Como si esa meta, ese sueño, le tenés que dar ese paso a paso a otra persona para que lo haga. ¿Sí? Un ejemplo. Pero no estoy diciendo que se lo des a otra persona. Hacelo como si fuese una tarea para entregarle a otra persona, como cuando o seguís yendo al colegio o no, pero si entregabas esa tarea y se la das a la profesora porque era para que la profesora lo lea, bueno, hace esa meta como si fuese para alguien, pero ese alguien sos vos, ¿sí? Es una meta para vos mismo que tenés que seguir paso a paso para lograr esa meta. Entonces, ¿qué es lo que vos necesitas? Planificación. Primero tenés la visión, tenés una idea clara y concisa, ¿sí? Tenés una idea que es posible de poder alcanzarla. Es posible. ¿Cuántas posibilidades hay de fracasar? Podemos tener errores, por supuesto que sí, pero es parte del aprendizaje. Y, y en el proceso, para el éxito, es inevitable tener errores. Errores. Hay posibilidades de tener errores. Y no pasa nada. ¿Saben lo que va a pasar cuando vos tengas un error? Es que posiblemente sientes que te choques con una pared. Pero en realidad, el camino es el mismo. Solamente que vos pensás que el camino siempre es recto y es perfecto. Y vas al propósito de una. Pero no, a veces hay obstáculos, hay piedras y tenés que tomar una curva. Que por ahí puedes llegar un poco más tarde al propósito. Pero todo es parte del proceso. Entonces, volvamos al punto. Planifica. Armate un paso a paso. Bien, el primer paso, sencillo, corto plazo, en una semana lo puedo hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Esto. Bien, listo. Me voy acercando poquito a poquito, poquito a poquito. No
es muy difícil conseguir algo con un salto, ¿sí? Necesitamos hacer pequeños saltos, porque no vamos a llegar, ¿sí? Acá con un salto, sino que es escalón por escalón, y todo tiene su tiempo. Y es importante, porque digo que es importante la planificación, porque es ahí cuando tu proyecto ya está resuelto en el 50%. No te digo que está completo al 100%, pero cuando vos escribís, cuando vos proyectás en un papel, planificás, ¿sí? Esa visión que tenés en tu mente, la pones en el papel, ya tenés un 50% de tu proyecto terminado. Porque ya tenés lo que tenés que hacer. ¿Y cuál es el otro 50% que falta para conseguir eso? La acción, hacerlo. Ya está, ya tenés la idea, tenés la planificación, tenés el paso a paso. Queda hacerlo. Está en tus manos, está en tu accionar, está en hacer. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es como, digamos, como que tenés la teoría y después queda la práctica. Bueno, es justamente eso, 50-50. Y bueno, espero que esta herramienta les sirva a muchos, porque a mí me sirvió y es algo que lo empecé a hacer hace no mucho y yo me empecé a dar cuenta y dije, ¿por qué el año pasado o por qué los anteriores años yo tenía metas que eran como o era muy improvisado de hacer o veía viendo cómo iba en el año porque no tenía un plan? Porque esas metas no tenían un tiempo determinado en alcanzar. Es decir, si bueno, listo, tengo una meta. Vieron, esta pared la tenía blanca. Sí, yo pinté mi pieza en 3 días. Estuve 3 días para pintar la pieza. La pinté. Pero tuve una planificación. Primero tuve que ver. Primer paso. ¿Cuándo iba a conseguir la pintura? Listo. Este mes voy a comprarme la pintura. Sí o sí. Entonces, lo ahorré y me compré la pintura. Bien, todo lleva un paso a paso. Cuando vos querés algo, tenés que hacer pequeños pasos para conseguirlo. Y no es tan fácil a veces, o a veces puede serte fácil, o a veces no. Pero lo importante es que seas capaz de poder conseguirlo y que confíes vos en que lo vas a conseguir, ¿sí? ¿Y quién tuvo la maña de poder pintarse esta pieza? Yo. Entonces tuve esfuerzo de poder hacerlo, ¿sí? Y llevo una planificación y dije, bueno, a esta hora yo me voy a poner a pintar. Bueno, entonces vos ahí te armás como un esquema, ¿sí? Un esquema, esto acá, el horario este, después me tomo una pausa, sí, a veces es importante tener un descanso de 5 minutos, 10 minutos, porque a veces te puede bajar el rendimiento. Y a veces es importante recuperar, ¿sí? Ese rendimiento con un descanso. Que no significa que vivas en la comodidad, por supuesto que no, pero 10 minutitos, 5 minutitos, tomar agua. Sí, eso a mí me llevó a que pueda terminar más rápido. ¿Sí? Y, y bueno, importante con las metas que sean claras, que sean concisas, ¿sí? Que vos tengas esa visión de meta, ¿sí? Que ya te veas en esa meta, ¿sí? Que sea clara, ¿sí? Pero tenés que especificar bien, ¿sí? Para que sea más fácil a tu cerebro, ¿sí? De entender de que es más posible, ¿sí? Porque si vos decís, bueno, quiero tener abdominales marcados y quizás esté re lejos la meta, porque necesitas hacer un montón de cosas y si vos las especificás y las ponés, ¿sí? Como un plan, es más fácil porque tenés una estructura, porque tenés un plan, porque tenés el paso a paso a seguir, ¿sí? Entonces, con esos pequeños pasos te vas acercando a eso. ¿Qué sigue? Tener un tiempo determinado. Si vos querés tener los abdominales marcados, ponete unos días en el que lo vas a conseguir, o incluso unos meses, o incluso en el año. ¿Sí? Por ejemplo, en 30 días quiero tener los abdominales marcados. En 30 días, o sea, tenés 30 días para poder conseguirlo. Entonces, como jugás como con esa presión, por así decirlo, pero no es una presión que te tenga que hacer mal, sino es una presión que te tiene que hacer bien, que te impulse, que te lleve a la acción que necesitas para poder conseguir esa meta. Bien, entonces necesitas
saber también del tiempo, fundamental. Entonces, siempre que tengas una meta, especificala. Y si puedes el paso a paso, y si es ordenadamente, como si fuese una estructura, mejor, mejor, porque vas de menos a más, vas de lo que más fácil puedes hacer a lo que más difícil puede hacer, pero capaz lo más difícil que puede ser, quizás como avances de menos a más, supongamos que tenés una planificación de 10 pasos. Quizás la primera fase sea fácil, digo, y las 7 la veas como algo difícil, pero a medida que vos vas avanzando, por ejemplo, y llegás al paso 6, te puedas ver a las 7 más cerca y vas a decir, che, esto más, pensé que era más difícil, estoy más cerca de ese paso. Es importante, ¿sí? Que cada meta vos las especifiques, porque eso va a impulsarte mucho más y a veces no tener una planificación de esa meta te lleva a la nada misma y termina quedando en la nada misma. Animate a planificar esa idea y después ponete en acción para que esas ideas triunfen. Te deseo muchos éxitos y ahora sí nos vamos a estar viendo en un nuevo